O por ejemplo, cuando en un momento determinado, estando aquí en México, tiene la disyuntiva hacer o no hacer la revolución. Si para hacer la revolución tenía que tragarse de algún modo las palabras que antes había pronunciado, de alguna manera deponer su orgullo personal y decir, bueno, si voy y acudo a una persona que antes consideré a quien jamás habría acudido, no por razones banales ni futiles, sino por razones hondas, por razones de verdad, éticas en primerísimo lugar, que fue al presidente Carlos Prío Socarrás, alguien a quien él tanto había criticado antes del golpe de Estado por los niveles altísimos de corrupción en sus gobiernos y también por los niveles altos de ganterismo que se habían desarrollado en el gobierno de Prío, al punto de que pocos días antes del golpe de Estado de Batista, Fidel denuncia como un aldabonazo del que fuera Chivás, dice, no hay que ir a Guatemala, aquí están las pruebas, en Cuba están las pruebas de la corrupción del gobierno. O por ejemplo, cuando publica por su nombre a todos los líderes de los grupos ganteriles que han firmado acuerdo con el gobierno de Prío para la pacificación de La Habana y han cobrado honorarios y han ocupado cargos para que se considere que ellos ya no van a ser nada más en el sentido violento. Porque claro, Prío y los gobiernos auténticos entonces estaban enfrentados a una postura aún peor, que era la que venía levantando camino, que era la postura del ejército de entonces, que decía que la ciudad estaba estremecida, que el país estaba estremecido, y no consideraban que lo propicio era una revolución social, sino tener mano dura con el pueblo, mano dura con la gente, para que se pacificara de manera muy, entre comillas, por la fuerza también, ¿no? La nación, es decir, a una situación violenta, más violencia. Y entonces, bueno, alternativa a todo eso era por lo que Fidel luchaba, y por eso no quería entrevistarse en un momento determinado, estando aquí en México, con Carlos Prío para que aportara fondos para la expedición del Granma. Él me dijo en el momento, en uno de los momentos que estaba grave en Cuba, cuando estaba enfermo, me habló mucho de la crisis de octubre y me habló mucho por aquellos días de aquella decisión que había tomado de cruzar a nado el río Bravo y entrevistarse en territorio de los Estados Unidos con Prío. Y me decía, Katiuska, mi disyuntiva era hacer o no hacer la revolución. Decidí hacer la revolución. Y por otro lado, consideré que a partir de entonces me convencí de que además las revoluciones no se hacen con palabras, sino con hechos.